Vamos a seguir en Efesios capítulo 4 y vamos a ver el mismo libro de Efesios, vamos a ver acerca de este crecimiento. Verso 11. Y él mismo, el Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, otros pastores y maestros, con un propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir que los hermanos que Dios nos ha dado no son para hacer la obra del ministerio en sí, sino que son para ayudar al pueblo de Dios para que la iglesia haga el ministerio. Una iglesia que no está haciendo el ministerio es una iglesia que no está creciendo. Yo personalmente he visto en todos mis viajes que hago afuera, a otras iglesias, que con algunas excepciones, muy contadas, me sobrarían dedos en la mano para contar las excepciones, la gran mayoría de la iglesia funciona con un grupito pequeño de hermanos, que son grupitos que van a reuniones, el grupito pequeño que están preocupados de las cosas más de servicio de la iglesia, que el grupito pequeño que están predicando. Es decir, la gran parte del cuerpo de Cristo no está creciendo. La gran parte del cuerpo de Cristo no está desarrollándose. Y eso impide un crecimiento global. Por lo tanto, nosotros debemos aspirar a crecer en el Señor. ¿Y cómo se crece en el Señor? Bueno, Dios nos dio dones. Enseñadores, pastores, maestros, evangelistas, los profetas que nos entregan la Escritura, los apóstoles que nos dan los fundamentos. Esos hombres Dios se los regaló a la iglesia, pero con un propósito: que la iglesia no estuviera sentada, que la iglesia fuera un organismo, no un club, no una reunión, sino que un organismo viviente que haga la obra del ministerio. Por eso que nos dice que el propósito de estos hombres tiene un fin, y el fin es de edificar para la obra del ministerio. Entonces dice el versículo 12, así de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué pasa si la iglesia no crece? Se convierte en un diálogo, los hermanos enseñando, los hermanos recibiendo, los hermanos enseñando, los hermanos recibiendo. Pero si no hay crecimiento, no crecen los dones espirituales, la iglesia se estanca. ¿Ya? Queda ahí. ¿Por qué? Porque la iglesia no tiene crecimiento. Versículo 13, aquí vamos la magnitud del crecimiento, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es un versículo actual y es un versículo profético, ¿ya? Porque al final toda la iglesia va a llegar a la estatura de Dios. Vamos a ser semejantes al Señor y toda la iglesia va a llegar a la unidad en todos los siglos. Pero el tema es cuándo. ¿Estamos nosotros en esa meta de Dios? ¿Estamos nosotros desarrollándonos? ¿Estamos nosotros creciendo en amor? ¿Estamos comprendiendo cuánto Dios nos ama? ¿El Espíritu Santo, que Jesucristo se siente cómodo en nuestras vidas? ¿Estamos recibiendo el crecimiento, la madurez que da Dios? Ojalá que sí. El Señor ha puesto los medios, ¿ya? Pero la meta la tenemos que tener nosotros, que nosotros tenemos que hacer la obra del ministerio y tenemos que ir creciendo hasta que lleguemos a ser iguales a Jesucristo. Meta que nunca lo lograremos en la tierra, pero nunca nos quedaremos estáticos dejando de crecer. Siempre tenemos que seguir creciendo, ¿ya? A la estatura del Hijo de Dios. Esa es nuestra meta y eso es nuestro caminar. Y nuestro crecimiento se va dando en la medida que nosotros vamos pareciéndonos más al Señor.
en la medida que somos capaces de mantener la unidad de la iglesia. La unidad y el conocimiento del Hijo de Dios. Versículo 14 dice, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina que por estratagema de hombres para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La iglesia que crece es una iglesia que no es engañada, es una iglesia que no se divide, es una iglesia que va creciendo a la estatura del Señor, se va desarrollando. Ahora bien, por un lado tenemos que el crecimiento lo da Dios. Ahora hay dos cosas aquí. Esta es una paradoja. Dios ya nos hizo semejante a Cristo. Lo seremos en el tiempo, en el espacio. Cuando el Señor venga, miraremos al Señor y resucitemos a ser igualitos a Cristo. Y vamos a crecer a la plenitud y a la estatura de Cristo. Pero ahora, aquí en la tierra, ¿estamos desarrollando nosotros esta plenitud? ¿Estamos creciendo, pareciéndonos más al Señor? ¿Se siente cómodo Jesucristo en nosotros de manera que su Espíritu Santo comienza a desarrollar nuestro crecimiento? Bueno, sería muy importante. Pero por otro lado, ¿quién da el crecimiento? Dios. Esta paradoja es semejante a la paradoja que ocurrió en Israel. Dios le prometió a Abraham, Isaac y Jacob que le iba a regalar, que le iba a dar la tierra prometida. La tierra se llama así, tierra prometida. Ya entonces Dios le prometió la tierra a los judíos, pero Dios le dijo, tómenla. Ahora, ¿qué es más importante? ¿Lo que Dios dijo o lo que tenía que hacer la gente? Dios le dijo, esa tierra yo la prometí, ahí está, ustedes tómenla. ¿Qué es más importante? ¿Lo que hacían los judíos tomar la tierra o lo que Dios dijo? ¿Qué es más importante? ¿Alguien me podría decir qué sería más importante? Bueno, la verdad es que es difícil la pregunta. Yo la pensé harto. Tuve que meditar un poco en eso. La respuesta exacta es que no es la una sin la otra. Dios le dio la tierra, sí, Dios le dio la tierra. Pero si yo no la tomaba, Dios no le dio la tierra. Y sucedió, de hecho, que cuando Dios mandó a los espías, a Moisés, y 10 espías dijeron, no, esa tierra es muy difícil, se traga a los hombres, y que hay gigantes, y que, nos van a matar nuestros hijos. Y dos dijeron, sí, nosotros creemos lo que Dios dice. Esta tierra fluye leche y miel, y Caleb dice las famosas palabras, los comeremos como pan, dice, nosotros podremos más porque Dios está con nosotros. Bueno, por supuesto, prevaleció lo que dijeron que no. Entonces querían apedrear a Caleb y Josué, entonces no podían entrar en la tierra. Entonces Dios dijo, ok, no se entra en la tierra. ¿Y por qué no se entró en la tierra? Porque el pueblo judío no hizo lo que Dios le mandó que hiciera. Es una paradoja. ¿Y cuándo Israel entró en la tierra? Cuando el pueblo judío decidió hacerlo. Entonces la segunda generación que vino, con Josué adelante, ellos dijeron, ya tomemos la tierra, y obedecieron y tomaron la tierra. ¿El crecimiento y la vida cristiana es igual? Definitivamente el crecimiento lo da Dios. Entonces el que no quiere hacer nada, el que no quiere comprometerse con el Señor y su obra, dice, bueno, Dios es el que da crecimiento. Pero nos dice también que nosotros tenemos que crecer. Entonces, ¿por qué la iglesia no crece? Porque no se da un paso de fe, sabiendo que Cristo va a bendecirnos, pero que nosotros tenemos que obedecer, desarrollar nuestros dones espirituales. Que la palabra recibida por nuestros enseñadores, esa palabra, nos lleve a un compromiso delante de Dios. Ya una decisión diaria de obediencia, no una decisión de un día de un predicador bonito, y entonces dije, ay Señor, te prometo que de aquí en adelante no va a pecar más, y te va a hacer eso. Eso es cuento de niños. Es una decisión constante de crecer, comprometiéndome cada día en hacer lo que Dios dice.
Entonces, con eso en mente, vamos a leer el versículo siguiente. Dice, versículo 15, que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aquí tenemos las dos cosas. ¿Quién da el crecimiento? La cabeza, Cristo. ¿Y qué es lo que nos manda a nosotros? Que sigamos la verdad en amor. El fruto del Espíritu Santo se manifiesta en nosotros, pero con un compromiso personal. Yo voy a seguir la verdad en mi vida, pero no solamente la verdad, porque la verdad puede destruir a cualquiera, la verdad pasa por encima de todo, ¿verdad? Sino que la verdad, pero en amor, una combinación perfecta, hacer las cosas con amor para el Señor. Yo creo que si el pueblo de Dios se comprometiera en lo que debe comprometerse, que es la obediencia, creceríamos más. En la iglesia no solamente todos los dones estarían funcionando, no solamente todos nos estaríamos ayudando mutuamente, no solamente la iglesia estaría creciendo, sino que por sobre todas las cosas Dios estaría dando un conocimiento integral a la iglesia. Pero nuestra meta primordial es la parte de fe. Dios está haciendo la obra. Nosotros no podemos vanagloriarnos. Nosotros no podemos decir, oye, la iglesia que tenemos. Pero sí podemos decir lo que Dios está haciendo. Pero por otro lado, si yo no tomo la decisión, Dios no va a hacer nada. Si yo no decido, ¿ya? Crecer, si yo no decido la verdad, practicar la verdad en amor en la iglesia, no es crecimiento.